Bueno, una bendición, amado, estar en esta mañana con ustedes compartiendo, contento, muy contento, sorprendido de ver cómo Dios está levantando acá a mis hermanos, el pastor Bet, que no nos conocíamos hace tanto tiempo, parece que hace 1000 años que nos conocemos, igual que la pastora Sabrina. La verdad es una bendición para nosotros, y para la iglesia de Calzada, los amo. La verdad que es una bendición, estamos muy contentos, y con Diego y Carlos también, que nos mandamos para acá, y mira cómo el Señor los ha levantado, los ha fortalecido. La verdad que una bendición, cómo Dios los está usando. Pero bueno, las cosas no vienen solas, tuvieron que pasar procesos, que es lo que no nos gusta. A veces nos cuesta pasar por los procesos, ¿no? Pasar por los tratos. ¿Lo podemos dejar un poquitito? ¿Puede ser? En el fondo. Y yo quiero dejarte hoy gracias, Beth, una palabra que es una palabra muy conocida, porque ¿saben qué? A veces los seres humanos aprendemos demasiado tarde. Cuando ya estamos por partir, somos unos sabios bárbaros, ¿no? Yo quiero hablarte un poquito de Salomón, conforme a lo que habla la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9. Eclesiastés fue un libro escrito por el rey Salomón, o sea que el rey Salomón, antes de ser rey, dice que tuvo un sueño, se le aparece Dios, y Dios le dice a Salomón, ¿qué le dice? Pídeme lo que quieras. ¿Qué harías o qué le pedirías al Señor si se te aparece y te dice, bueno, pedime lo que quieras? Vieron que a veces estamos con tantos problemas, por ahí problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas de la familia. Imagínate si te aparece Dios y te dice, bueno, pedime lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Vieron que a veces nosotros tenemos un concepto de que sí, tenemos la oportunidad de tener lo que vamos a pedir, que es plata. Entonces le voy a pedir 10 millones de dólares. Creemos que con 10 millones de dólares se nos van a solucionar los problemas, que es mentira. Pensamos eso. Con esa plata compro esto, compro lo otro. Pensamos. Hemos visto muchos millonarios cómo terminaron muriendo sin nada, solos, pobres. Eran pobres ricos. Gente que tenía plata, pero eran pobres. Sin embargo, Salomón, él tenía que llevar adelante el reinado, había muerto su padre, el rey David. Dice que Salomón le dijo, dame sabiduría. Mirá lo que le pidió. Le pidió no lo que quería, sino lo que necesitaba. Hay una gran diferencia entre pedir lo que queremos y lo que necesitamos. Tú puedes pedir lo que te gusta, pero no lo que verdaderamente otra vez estás necesitando. Tal vez tú eres una persona que le estás pidiendo a Dios que haga un milagro en tal lugar y Dios está esperando que le pidas, Señor, dame la valentía para humillarme y pedirle perdón a aquella persona que lastimé. Y Dios te está enfocando. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No recibís porque pedís mal. Decirle que está a tu lado, tenemos que pedir bien, decirle. Tenemos que pedir conforme el Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando. Y dice que Dios se quedó sorprendido, porque a veces Dios se sorprende con nosotros, con estas actitudes. Dice que se quedó, me está pidiendo sabiduría. Salomón me está pidiendo lo que yo quería que me pida. Ya que le dijo Dios, bueno, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste dinero, no me pediste larguras de años, porque uno también quiere vivir hasta los 120. No le pidió nada de eso. Por cuanto me pediste lo que verdaderamente te hacía falta, yo te voy a hacer el rey más sabio de toda la tierra y el más próspero. Y así fue la vida de Salomón. Salomón fue el rey más sabio, más rico. Venían de todas las naciones linderas a conocerlo a Salomón, porque había impactado el mundo, una persona tan sabia, una persona tan inteligente, una persona que, bueno, ya después él se fue medio deslizando, Salomón,
empezó a pasarse de la raya. ¿Vieron cuando uno se confía que Dios está con uno? Ella se empezó a confiar. La poligamia en aquel tiempo existía y podían tener varias mujeres. ¿Cuántas pidió él? 700 mujeres, nada más, ¿no? Ella pidió 700 mujeres. Y después hay unas 300 más para cuando esté aburrido. 300 concubinas. 1000 mujeres tenía Salomón. Yo a veces siempre digo, no con una, a veces tenemos un dolor de cabeza, imagínate, 1000. Las mujeres son una bendición. Yo, 1000 mujeres. Ya, y encima después que acepta las 1000 mujeres y las tiene, toma muchas mujeres de las que no tenía que tomar. Entre ellas toma mujeres extranjeras, toma mujeres que eran idólatras, permite que esas mujeres contaminen el pueblo de Dios a través de la idolatría. Y este gran Salomón, que fue un hombre tan sabio, un hombre tan inteligente, un hombre tan elocuente, una persona que dice que llegó a entender los desvaríos de la locura. ¿Sabes qué significa eso? Que llegó a entender a la persona que estaba mal de la cabeza, llegó a comprender los delirios de aquellas personas que estaban mal. Llegó a entender por qué el alcohólico era alcohólico. Salomón era como un sociólogo que estudiaba las culturas, como un filósofo, una persona que conocía cómo eran las personas, las estudiaba, y él se daba cuenta que todo tenía un tiempo bajo el sol y que no había nada nuevo bajo el sol. Que el hombre no puede inventar nada nuevo. A veces pensamos que porque hemos llegado a tal cosa con la ciencia, pero lo que hoy vivimos ya se repitió antes. No hay nada nuevo bajo el sol. Llegó a ser una persona capacitada, llegó a ser una persona muy profunda, y en el último tiempo de su vida escribe el libro de Eclesiastés, cuando ya era viejo, cuando ya le quedaba poco tiempo, y lo escribe y deja una sabiduría impresionante, donde la verdad que a mí Dios me habló sobre el contexto que te voy a hablar en esta mañana. Vos sabés que Dios cuando te habla a través del logo de la palabra. El logo de la palabra, cuando Dios mete la palabra en nosotros y escuchamos la palabra, por eso es importante el momento de la... Me gusta porque están todos callados, está bueno que reciban la palabra así. Porque este es un momento de guerra espiritual donde el enemigo nos roba la palabra. Y cuando la palabra entra en nosotros y nos ministra, esa palabra después se transforma nuestras vidas, que es donde se convierte en rema. Entonces el logo se transforma en esa rema donde nosotros verdaderamente la palabra la estamos viviendo. Amén. Y Dios me habló de esta palabra, de algo que tenemos que volver a la iglesia, algo que está pasando dentro de la iglesia, que Salomón recibe esta revelación cuando se estaba por morir. Miren lo que dice Eclesiastés 12:9, ¿lo tienen? Y dice: y cuanto más sabio fue el predicador, o sea, él, Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Dice que era una persona que se preocupaba para que la gente entienda, ¿sí? E hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios, que tenemos los proverbios de Salomón. Y dice, procuró el predicador, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice de que él se preocupó, ¿sí?, de que la persona entienda, se preocupó de tener elocuencia. Una persona elocuente es una persona que transmite, impacta a través de la convicción. Trató de ser elocuente, que la persona entendiera. Se preparó para ser didáctico, una persona didáctica, o vos, Carla, sos didáctica, que enseñás a los chicos, baja un mensaje de revelación, lo baja a una altura de niños. Entonces tiene la didáctica, tiene la comprensión. Y dice de que él, mirá lo que dice, el predicador, verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y dijo esto: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
O sea, a veces los pastores no vamos a decir siempre, el Señor te ama, a veces vamos a clavar algunos clavitos, ¿no? ¿Cuántos recibieron algunos hijos acá del pastor? No dicen nada, después lo dicen en silencio. El pastor me dio con un cambio, ¿no? Me dijo esto, me fui quebrantado. Gloria a Dios. Yo creo que a Diego le da un par de veces, ¿no? Y mira ahora, está saliendo un ciervazo, lo toma. Las palabras dadas por un pastor son como clavos hincados en la carne. Mirá hasta dónde llegó él, porque a él no le importaba tanto si la gente se ofendiera o no, sino que a él importaba que la gente recibiera la sabiduría, recibiera la palabra, pudieran crecer, pudieran ser personas entendidas, porque encontraba que las personas tenían un velo en la mente. Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces hay velos que no nos permiten entrar en el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Entonces él dijo esto. Acordate que esto era cuando ya en los últimos tiempos, los últimos días de Salomón. Y dice en el verso 12: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. Como queriendo decir, no hace falta que tengas una biblioteca, no hace falta que leas libros de todo para que conozcas todo. Dijo esto: el fin de todo el discurso oído, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mira lo que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí termina. Ahí Salomón, en el fin de sus días, comprende qué importante que es tener temor de Dios. Él sí llegó a entender esto, llegó a pensar al final: tantas cosas que me forcé, tanto que aprendí, tanto que estudié, tanto que estudié las personas, estudié las conductas, estudié las costumbres, entendí la cultura, entendí las tradiciones, tanto que me forcé para enseñar, tanto que y metí la pata. Porque Salomón hizo muchas cosas, pero tener sabiduría, por más que tuvo una sabiduría tremenda, ¿sí?, lo llevó a equivocarse muchas veces. A veces pensamos que si escuchamos una palabra específica, Dios puede transformarnos. Sí, a veces puede transformarnos, claro que sí, muchas veces, pero no nos tenemos que conformar con una palabra ni con una señal que hemos visto. Yo he conocido personas que Dios les emplomó las muelas. ¿Está escuchando? Esto es un milagro extraordinario. Que el Señor les emplomó las muelas. He conocido a una persona que Dios le puso muelas nuevas, que a mí me costaba creer. Yo decía: eso no puede ser, esto es invento, hasta que lo vi. Pero que a veces los pastores somos medio duros también. Yo le digo, hace como 20 años atrás: ¿será verdad? A ver, mostrame la boca, le dije. Y tenía las muelas nuevas. Una señal tremenda, un milagro terrible. Ese varón, ¿sabes qué? En un par de meses, ¿sabías qué había pasado con ese varón? Se terminó apartando. O sea, ver señales no significa que estés convertido. Tener una gran sabiduría no significa nada tampoco, porque el rey Salomón, que había entendido, que había comprendido montones de cosas, cuando llega el fin de sus días, termina entendiendo que dice esto: que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él se dio cuenta que el temor de Dios, él había perdido el temor de Dios. Él había perdido el temor de Dios. La palabra temor en el hebreo es shirah, y tiene una connotación muy diferente a lo que es temor en castellano. El temor es miedo. En hebreo, temor de Dios es respeto y reverencia. Cuando uno tiene shirah, cuando uno tiene temor de Dios, uno tiene respeto, uno tiene reverencia a Dios. Hoy estamos muy familiarizados con Dios, diciendo a cada rato amén, amén, gloria a Dios, amén, amén, amén. Pero muchas veces tenemos la cabeza en otro lado y nuestro corazón no está Dios. Somos muy religiosos a veces, ¿o no? Estamos muy acostumbrados.
Podemos decir, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, cuando nos metemos en el celular, ¿qué miramos? ¿Y qué escuchamos? ¿Y cómo está nuestra conducta con Dios? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Tenemos respeto a Dios? Entonces él consideró eso, ¿no? De que él es como que había perdido ese respeto que lo había aprendido en la Torá. Porque la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, lo hablaba muy claro en Deuteronomio 10:12. Mira lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios? Vieron que a veces queremos agradarle a Dios. ¿Qué pide Dios? Que me levante a las 3 de la mañana a orar. Está bueno, pero no sé si te pide eso. A ver, que le dé de comer a todos los pobres. Está bien eso, pero no sé si es eso. Dios habla claramente, le dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Sino que lo respetes, que tengas reverencia, que lo tengas en cuenta, Dios. Mira lo que dice. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Diga conmigo prosperidad. Prosperidad. Para que tengas prosperidad. Para que seas una persona próspera, una persona bendecida, necesitamos tener temor de Dios. El fruto, la consecuencia de tener temor a Dios es que Dios te va a llevar a la buena tierra. Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a llevar a hacer buenos negocios. Dios te va a dar, te va a multiplicar. Dios te va a sorprender. Va a venir prosperidad de tal manera que vas a poder prestar a otro. Vas a poder darle a otro. Pero el principio, ¿cuál es? El punto, ¿cuál es? El temor de Dios. Tener temor de Dios. Tener el respeto a Dios. En el verso 20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Salomón entendía esta palabra. Y él cuando recibe toda esa gracia y recibe toda esa sabiduría y Dios empieza a hacer cosas tremendas, él se acomodó. Él quedó encandilado con tantas cosas maravillosas que recibió, pero de a poco fue perdiendo Shirah, fue perdiendo el temor de Dios. Tener el temor de Dios es como tenerlo a Jesús bien presente. Amén. El que tiene temor a Dios es como que lo tiene a Jesús resaltado. ¿Viste como cuando se hace el resaltador para remarcar una palabra? Bueno, cuando tú tienes temor de Dios, lo tienes a Dios presente. Eres una persona que te fijas. Si estás orando por una pareja, le vas a pedir a Dios, Señor, si esto es tuyo, sino que se corte. Si estás orando por un trabajo, Señor, este trabajo que sea guiado por tu Espíritu, sino que se corte. Le pedimos a Dios todo. Señor, voy a comprar este vehículo, yo le pido todo a Dios. Es más, le pido hasta, mirá, nosotros tenemos un departamento en San Bernardo hace un montón de tiempo, muchos años. Yo para ir a ese departamento, yo le digo, me voy, yo le pido permiso a Dios. Señor, ¿puedo? ¿Está bien que viaje y deje la congregación 3 días? Yo le pido permiso a Dios para ir a la esquina. Le pido permiso a Dios si tengo que cambiar el vehículo, le pido permiso a Dios si tengo que bendecir a alguien. Porque no se trata de regalarle plata a todo el mundo, de llevarle comida a todos. No, se trata de ser guiados por Dios para poder sembrar en buena tierra. Sí, Señor. ¿Cuál es la tierra que se merece que yo vaya y siembre? Porque a veces uno trata de ser más bueno que Dios y por ahí bendecirse un lugar que Dios no quiere. Entonces la persona que tiene temor de Dios, lo tiene en cuenta Dios. Le pregunta todo, Señor. Cuando di un consejo, este consejo que di estaba bien guiado. Cuando le di una palabra a alguien que estaba mal, está bien, no podemos ser en esta vida cuando somos cristianos temerarios. Un temerario es todo lo contrario a alguien que tiene temor de Dios. Un temerario, ¿sabes quién es? Es un inconsciente. La persona temeraria
anda por la vida en contramano, no respeta la luz roja, anda como loco, choca, se baja adelante, lo deja tirado, es un temerario. Yo era un temerario, por eso lo tengo tan claro. Antes de Cristo era un loco en la guerra, no tenía conciencia. Yo me entregué a Cristo a los 27 años, hoy tengo 62 años, estoy tan feliz de servir a Dios. Sé la obra que Dios hizo conmigo, pero el cambio en mi vida empezó cuando empecé a tener temor de Dios. Cuando Dios hizo real en mi vida. Hoy encontramos un mundo convulsionado, encontramos un mundo que está bajo una agresividad constante, pero porque es un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Cuando uno le da la espalda a Dios, el hombre que fue creado por Dios, porque tú fuiste creado por Dios. No, a mí me engendró mi madre y a tu madre, y desde el principio, ¿quién fue? Dios crió al hombre. Este mundo fue creado por Dios. Todavía te pensás que fueron los extraterrestres. Y algunos dicen, no, pues yo leí un libro que le había creado a los extraterrestres y que el maná que tiraron después había sido de los platos voladores. No, amado. Cuidado con los libros que leemos. Amén. Cuidado con aquellas cosas raras que leemos. Tenemos que estudiar la palabra. Nosotros fuimos creados por Dios. Y dice de que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:28. O sea que Dios dijo en un principio, lo creó a Diego y a Carla. Y dijo, bueno, perdón, los pongo como ejemplo, pero está bueno. Dijo, le voy a crear a Diego y a Carla. Los voy a mandar al mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero yo los envío, no los envío solos, voy a estar yo con ellos. Y Dios los predestinó. ¿Sabe lo que es predestinación? Nosotros tenemos nuestro libre albedrío y tenemos la predestinación. El libre albedrío es tomar el camino que vos querés, es caminar conforme a tu voluntad. Te vas a dar los gustos, vas a tener muchos dolores de cabeza, no vas a disfrutar la vida, la vas a pasar mal. La predestinación es subirte en el tren que Dios tiene preparado para que llegues a destino. Así que Dios los envió al mundo, a Diego y a Carla. Me imagino que vos no naciste cristiano, y vos no sé, por ahí. Bueno, así que los años atrás habrán sido difíciles, porque caminar como a nosotros se nos da la gana, sin tenerlo en cuenta Dios, es tener muchos problemas, es pasarla mal, es vivir la vida a los golpes. Así que Dios los predestinó, los envió a este mundo, y junto en este mundo ellos van a tener muchas pruebas, pero también Dios los envió con la salida. Dios siempre te envía con las herramientas suficientes y las armas suficientes para que puedas enfrentar la lucha, para que puedas deshacer las obras del diablo. Dios los equipó. La predestinación es el plan que Dios tiene con nosotros. Vos fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía en su agenda preparado que el día de hoy ibas a estar acá sentado escuchando esta palabra. ¿Escuchaste? Dios ya tenía preparado. Capaz que vos dijiste, voy a ir a la iglesia pero no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Y llegué a la iglesia con mi fuerza. No, eso es lo que vos crees. ¿A vos te trajo Dios? El Señor tenía preparado hace mucho tiempo este día. Dios tiene preparado el día de mañana, el día de pasado. Todos los días estamos en las manos del Señor porque el Señor nos ha abrazado. Él es nuestro Padre amoroso y Él va a estar con nosotros siempre, todos los días. Y dijo Él, hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días, mañana, pasado, todos los días, aunque estés en medio de prueba, aunque te critiquen, aunque te dejen solo, aunque te hayan estafado, aunque estén hablando mal de vos, aunque traten de hacerte maldades, cuidado de aquel que se levante contra un hijo de Dios. Porque vendrán por un camino, pero por 7 tendrán que huir. Hay de aquellos que se levanten. Hay de aquellos que se levanten. Hay de los brujos, hay de los que te hagan brujería y hechicería. No te pueden hacer nada porque el diablo ya fue vencido.
Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Es más, Pablo no le dijo a Timoteo, mira, tenés cuidado con los demonios, te voy a hacer un librito para enseñarte cómo echarlos fuera. No, Pablo le dijo, mira, cuídate de ti mismo. Tú tienes poder y autoridad. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Porque no hay arma forjada que prosperará contra ti. ¿Tendremos lucha? Claro que sí. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, nos hacemos enemigos número 1 del diablo. El diablo no tiene autoridad contra nosotros. Solamente seremos tentados en nuestra propia concupiscencia. En esa parte aria, el enemigo te va a hacer lo imposible para que pises el palito. Por eso el temor de Dios es lo primero que recibieron la iglesia primitiva. ¿Están conmigo? Dice Hechos 2.43. Mirá lo que dice Hechos 2.43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos congregaban, ellos tenían desesperación por congregarse. Escuchá lo que te digo. Parte del poder de Dios sobre una iglesia, ¿sabes cuál es? Es estar en comunión. Solo no podés. Hay algunos que dicen, no, yo creo en Dios, pero me quedo en mi casa. No, no es así. Si tú crees en el Señor, necesitas congregarte, porque lo enseña Primera de Juan 1.5. Si vos querés que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, necesitas tener comunión con Dios y tener comunión los unos con los otros. Y ahí la condición es una condición, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque somos un cuerpo. Si tú no tienes comunión, es como que tú cortas la mano y la dejas tirada, esa mano se va a pudrir. Por más que seas parte del cuerpo, tienes que estar injertado en el cuerpo. La comunión, ¿sí? Y la iglesia primitiva entendía. Ellos congregaban, ellos tenían comunión con los hermanos, ellos reconocían que necesitaban estar juntos y tenían mucho temor. ¿Sabes por qué tenían temor de Dios? Porque habían descubierto a este Dios grande y poderoso. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Dios le había sacado un velo. Dios le había sacado un velo. Ese velo que dice en 2 de Corintios 3.16. Pero cuando se conviertan, el velo les será quitado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Señor saca un velo. Lo que nos gustaba antes ya no nos gusta. Lo que antes parecía bárbaro, ahora ya no nos llena. Decirle que está a tu lado, el Señor te está quitando velos. Por eso, mientras tengamos un velo en nuestra mente, mientras tengamos un velo en nuestra mente, se nota que el que le quitó, Dios le quitó el velo. Porque cuando el velo te ha sido quitado, ya no eres tan impulsivo, ya no eres tan gritón, ya dejás de decir esas malas palabras. ¿Vieron que antes teníamos todo un librito de las malas palabras? De la racatanda, la janda, ¿o no? Cuando nos enojábamos, nos mandábamos una terrible. Ya renunciaste a eso, porque tenés temor de Dios. Tenés temor de Dios. Ya peleás contra tu propia naturaleza, porque te venimos de una naturaleza caída. El hombre está casado y quiere ver mujeres por todos lados, porque están dentro de la naturaleza. La mujer también, por otras cosas. Uno ya pelea contra eso. ¿Por qué peleas? Porque tenés temor de Dios. Porque no querés ofender al Espíritu Santo. Porque lo amás a Dios. Amén. Yo te hablo esto en esta mañana porque a veces uno piensa, no, esto no le puede pasar a nadie. Esto nos pasa a todos porque venimos de un reino caído. Sí, Señor. Venimos de un reino caído, que es un reino que desobedeció a Dios en el Edén. Que tenían toda la autoridad para comer de todo y van a comer del árbol prohibido. El árbol que no tenían que comer, ese van a comer. De ahí venimos nosotros. Pero cuando le abrimos el corazón a Cristo, volvemos a ingresar en el Edén espiritual. Y volvemos a comer del árbol de la vida, que es Jesús. Volvemos a llenarnos de su palabra. Volvemos a ser ministrados y empezamos lo primero que recibimos, que recibió la iglesia primitiva, es el temor de Dios.
Segunda de Corintios 7:1. Por eso yo creo que Salomón entendió a lo último de todo que no se trataba de libros, que no se trataba de ser tan sabio, que se trataba del temor de Dios. Tenerlo a Dios en primer lugar. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, carne, contaminación de vicios, aún la mala alimentación también. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, los descuidos de la salud, esos pecados, prácticas de pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es una práctica de pecado. Pecar, pecamos todo. Aquel que dice que no peca lo hace Dios mentiroso. Todos pecamos. Otra cosa es practicar un pecado. Que vos estás practicando un pecado que sabés que está mal delante de los ojos de Dios. Entonces, por eso Pablo dice a una iglesia, que era la iglesia de los Corintios, una iglesia ultra desordenada, una iglesia fría, una iglesia que había sido manejada por mujeres, feminista. Era una iglesia que estaba bajo una decadencia terrible hasta que Pablo vuelve a tomar y la vuelve a adoctrinar. Amados, les voy a decir algo. Estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia tiene que empezar a adoctrinarse. Porque por falta de doctrina caemos en las fábulas. Amén. Las fábulas son aquellas cosas fabulosas, aquellas cosas espectaculares. A mí me tocó mucho, hace muchos años, cuando fui a predicar a San Juan. Ahí teníamos en San Juan 5 iglesias, hace mucho. Y en ese tiempo, 2002, 2003, en Rafael Calzada, en la iglesia central, se había empezado a desatar manifestaciones del Espíritu Santo. Caía polvo de oro, las manos nos levantábamos las manos todas llenas de oro. Cosas muy locas nos había pasado. Me acuerdo que yo estaba, re contento con eso. Y fui a San Juan y teníamos un amigo que nos hicimos, un misionero que vino a predicar. Y yo le fui contento a contar lo que estaba pasando en Rafael Calzada, en nuestra iglesia. ¿Querés que te cuente algo? Que cae polvo de oro. Milagros tremendos. Y me dijo, ay, ¿para qué sirve eso? Me dijo. ¡Pac! Me quedé pensando, ¿para qué sirve? Y este hombre era un hombre que adoctrinaba, un misionero que era teólogo y adoctrinaba a la iglesia por todo donde iba. Y eso me llevó a reflexionar tanto. Y yo digo, los moveres de Dios cuando quieran venir a algo, que Dios haga como quiera. En la iglesia primitiva dice que oraron y temblaron las paredes. Hubo muchas manifestaciones, pero uno no tiene que ir detrás de las manifestaciones. Uno tiene que ir detrás de la palabra. Hoy hay una falta de doctrina terrible. Por eso vemos grupos muy famosos de adoración. Cuidado con los grupos de adoración. No digo que son todos demonios, no. Pero tengamos cuidado, porque hay muchos moveres que no están adoctrinados para nada. Ayer estaba mirando una cita ahí que pusieron en el Facebook de uno de los líderes muy conocidos, que no lo voy a nombrar, que dice que durmiendo se le apareció Julio Melgar, el cantante, ¿lo conocen? Bueno, dice que apareció en sueño y que a través de él Dios le dio un mensaje para la iglesia. Ojo, ¿escucharon? Dice que se le apareció una persona que ya esa persona no puede presentarse acá. Así venga un ángel del cielo y hable cualquier cosa fuera de lo que está en la palabra de Dios, sea anatema. Y dice que se le apareció en un sueño y le dio un mensaje para la iglesia. Cuando uno no está adoctrinado, y vos ves muchos chicos adorando y que aman a Dios, y no entienden muchas cosas, son guiados por todas esas cosas, que es espiritismo. La doctrina te hace mantenerte en el temor de Dios. Por eso Pablo le decía a una iglesia desordenada como la iglesia de los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Hay mucha contaminación de espíritu en este tiempo.
contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una cosa es ser santulón y otra cosa es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El santulón es el religioso, que exige que los demás hagan las cosas, vestirte así, hacer las cosas. Es religioso. Acá no tiene nada que ver el temor de Dios con la religión. La persona que tiene temor de Dios le tiene respeto a Dios. La persona que tiene temor de Dios ve sus propios pecados y ya no trata de no mirar el pecado del otro, porque con los propios que tiene le alcanza y sobra. Es una persona que tiene temor de Dios. Esa persona que tiene temor de Dios se examina: Señor, ¿cómo me estoy moviendo? Señor, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy sirviendo? Yo tengo temor de Dios y le pregunto a Dios: Señor, me pusiste de pastor, ayúdame. Hasta el día de hoy se lo digo. ¿Qué mensaje tengo que dar? ¿Cómo tengo que moverme? ¿Cómo tengo que extenderme? No puedo vivir esta vida a la aventura de ver las cosas que pasen, no sé de dónde vienen. No es como la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Nosotros estamos bajo una doctrina. Nosotros estamos bajo un camino que tiene que ser claro, y ese camino claro se va perfeccionando cuando tenemos temor de Dios. El temor de Dios te hace que no te levantes y te la creas, y tampoco hace de que te vengas abajo y caigas en depresión. El temor de Dios te da un equilibrio. Por eso vine en esta mañana a compartirte esta palabra. Dios está haciendo algo en tu vida. No te hagas problema, no te amargues, no te sientas solo. A veces vas a estar quebrantado porque Dios está tratando con tu carácter. Dios está tratando, está poniendo convicción. Dios te quiere levantar. Dios está haciendo una obra grande, así como la está haciendo en Ben. Lo veo tan cambiado. Sabrina, Diego, Carla. Para mí es una bendición ver cómo Dios está tratando. Alfredo. En Alfredo un cambio muy grande, amado. Perdón que te nombre, pero la verdad es así. Al principio, cuando había venido tan lastimado, herido, se enojaba, gritaba. Hoy hay un cambio tan grande en él. Y yo me gozo como pastor de ver hijos de Dios que empezaron a caminar con temor de Dios. Porque no se trata de meterse en un instituto bíblico y sabérsela toda. Está buenísimo el instituto bíblico, a mí me encanta. Yo he conocido mucha gente que salió del instituto bíblico con mucha soberbia, con altanería, porque se creen superiores, pues estuvieron en el instituto bíblico. Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Dónde dejaron el temor de Dios? Hubiese sido preferible que no se metan en el instituto bíblico y que se mantengan el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Amén. Salomón era un tipo que nadie le podía discutir nada. A Salomón se la sabía toda, del principio hasta el fin. Sin embargo, metió la pata, y que en el último tiempo, cuando ya se estaba muriendo, él dice: muchachos, acá no se trata de tanta sabiduría. Aprendió cuando se estaba por morir. Que Dios nos dé la sabiduría ahora. Tú que tienes 30, 40, 50, no sé la edad que tienes, ahora aprende a vivir una vida del temor de Dios. Considerarlo a Dios, preguntarle todo, decirle: Señor, ¿cómo me tengo que mover? Señor, lo que hablé estuvo bien. Si ofendiste a alguien, no deje que pase el día, pídele perdón. Señor. Rompe con el orgullo, porque somos orgullosos también. Y nos cuesta poner la otra mejilla, nos cuesta que las personas nos vean débiles. Pero te voy a decir algo: Dios muchas veces va a permitir que te vean débil. Y muchas veces Dios va a permitir que te vean llorando y que te vean pidiendo ayuda por otro. Y que: Señor, necesito ayuda, necesito que me ayude. Dios lo va a permitir. Es feo, claro que sí. Uno no quiere depender de nadie. Pero cuando Dios trata con alguien, cuando Dios llama a alguien, Dios comienza a llevarlo a la casa del alfarero. Amén. Como le pasó a Jeremías. Jeremías, vení, anda a la casa del alfarero. Y dice que ahí, cuando veía cómo el alfarero trataba con esa vasija,
en la rueda. Dijo, ¿para qué me dijo Dios que venga acá? Y ahí le bajó palabra de Dios. ¿Acaso yo no podría ser así con mi pueblo? ¿O ustedes no saben que son barro en las manos del alfarero? Yo quiero dejarte esta palabra, quiero decirte esto. Dios te está tratando y te está cambiando. Dios va a hacer una obra grande en tu vida. No temas, no te amargues, no te deprimas, no pienses cuándo te vas a morir. No te hagas un velorio en tu cabeza, porque hay gente que muchas veces está pensando, me queda poco tiempo. ¿Cuándo? No. Nosotros los hijos de Dios ya hemos pasado de muerte a vida. El día que partamos va a ser un trámite del Espíritu Santo, no nos daremos cuenta. Así como estamos acá caminando, seguiremos caminando en el cielo. Y nos encontraremos con el Señor y con los ángeles. Va a ser maravilloso. Pero mientras estamos acá en el cuerpo, teme a Dios. Pregúntale todo a Dios. Y si metiste la pata, nadie te puede condenar. No estamos autorizados a condenar a nadie. Solamente a orar por vos. Y orar unos por otros. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. No se trata de muchos libros. Se trata de temer a Dios. Se trata de ser reverente, respetuoso al Señor. Pon una mano en tu corazón. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que traiga cambios en nosotros. Padre amado, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Nos abrimos a ti para que nos limpies de toda contaminación. Límpianos. Si hemos estado contaminados en la carne, en el espíritu, Señor, si algo inmundo nos está arrastrando, si tengo algún velo que no me permite convertirme, que no me deja creer en Jesús, te pedimos, Señor, que en esta mañana ese velo sea quitado. Dios está quitando ese velo. Aleluya. Muchos de los que están acá van a sentir un cambio. Muchos de los que están acá van a volver gozosos a su casa porque ese velo está siendo quitado ahora. Señor, que podamos recibir libertad, porque a libertad fuimos llamados. Ayúdanos, Señor. Nos abrimos delante de tu presencia, delante de tu palabra. Queremos a partir de hoy darte el primer lugar. A partir de hoy queremos empezar a adorarte con pasión. Queremos tenerte en cuenta. Apenas nos despertamos, Señor. Queremos tener ese tiempo de relación. Queremos vivir una vida de adoración en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana que nos des arrepentimiento. Danos arrepentimiento. Danos temor de Dios. Danos convicción de pecado, Señor. Trata con nosotros, Señor. No queremos ser los mismos, por eso en esta mañana nos humillamos delante de ti. Y por esta oración nos declaramos tus hijos, nos declaramos tus siervos. Donde vayamos hablaremos de ti. Donde vayamos daremos testimonio de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Señor, bendice a todos los que están aquí, los que han venido en esta mañana, los que están pasando procesos de quebranto, los que dejaron pruebas en su casa, los que están con crisis en el matrimonio, en la familia, los que están con problemas económicos, los que están transitando alguna enfermedad, Señor, abrázalos con tu Espíritu Santo. Trae, Señor, cambios, trae respuestas. Y como hoy estaba hablando, Señor, tu siervo Betz, trae esos regalos que tienes preparados para nosotros. En el nombre de Jesús. En esta mañana queremos darte gracias. Queremos recuperar ese temor de Dios si lo hemos perdido. Queremos vivir una vida del temor de Dios, considerándote a ti por sobre todas las cosas. Que ese temor de Dios, Señor, sea el que esté presente continuamente en nosotros, el que nos guíe, el que nos lleve a edificar, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta mañana, declaramos tu palabra, hemos comido tu palabra, nos declaramos bendecidos
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿A cuánto les habló el Señor? Algo está haciendo el Señor en vos. Amén. Vienen cambios grandes. Déjate formar. Dejémonos formar, porque Dios también me está formando a mí. Vamos a seguir siendo tratados y formados hasta que partamos con Él. Amén. Pastor Betson. Gloria al Señor. Preciosa palabra.